Buenos días, mi nombre es Soleni Morocoima y en esta unidad número 2 vamos a abordar sobre lo que es el gradiente de presión, propiedades físicas del yacimiento, la construcción de las curvas, flujo multifásico para tubería vertical como para horizontal y las aplicaciones de la curva de cada uno de los gradientes. En la industria petrolera, la presión es un parámetro de gran importancia tanto para los yacimientos como para el pozo. En el caso de la ingeniería de yacimiento, la presión es monitoreada y es determinada y va a ser determinada tanto como por mediciones como cálculos. Vamos a iniciar con lo que es la presión de gradiente, y estos son valores utilizados a fin de determinar lo que es la presión del fondo fluyente y subsecuentemente la productividad de un pozo mediante la caída de presión desde el yacimiento. Para ello vamos a utilizar ciertas ecuaciones que nos van a permitir variar o considerar los parámetros como la tasa de líquido, viscosidad, relación gas-petróleo y corte de agua. Las propiedades físicas de un yacimiento podemos encontrar que son aquellos análisis PBT realizados en un laboratorio, que son análisis que sirven para la modificación del análisis de la presión, del volumen y de la temperatura. Para ello vamos a encontrar unos parámetros como son la presión estática del yacimiento, presión de flujo, presión y temperatura del cabezal del pozo, factor de cogimiento del aceite y gas líquido y el gas en el separador. Cada uno podemos encontrar lo que es la densidad. La densidad es la relación entre la cantidad de una masa hacia una sustancia contenida en el volumen, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen. En cambio, la saturación es el porcentaje de un fluido que ocupa un espacio poroso, es decir, la saturación va a ser igual a la saturación del petróleo más la saturación del agua más la saturación del gas. Esto todo va a equivaler a 1. La viscosidad del crudo es la fricción interna de los fluidos que ocupa la resistencia para cambiar de forma, y esto va a variar de acuerdo a la presión y a la temperatura. Para la viscosidad del gas, vamos a contar con, para un gas perfecto, se debe incrementar la temperatura y la viscosidad de para que esto se incremente. A altas presiones los gases se comportan como fluido. En la densidad del crudo, viene dada por la gravedad API y mismo se clasifican de acuerdo al crudo. Pueden ser crudo liviano, pesado, extra pesado. Otra de las propiedades de los fluidos de yacimiento podemos encontrar lo que es la compresibilidad. Y básicamente esta se define como el cambio de volumen por unidad de volumen inicial causado por la variación de la presión. Para el gas, el factor de compresibilidad va a ser denominada o determinada con la letra Z. En la industria petrolera se va a definir como los cambios de fricción en el volumen del crudo con la presión que va a variar. Esta se va a generar a través de la función de la presión, la temperatura y la composición del gas. En las construcciones de la curva vamos a encontrar lo que es la curva del gradiente estático como gradiente dinámico. Vamos a hablar principalmente de la curva del gradiente estático. Esta se da cuando la presión que existe no hay una alteración mecánica o de flujo. Dicha presión se va a denotar como la presión que existe entre la formación petrolífera cuando la producción sea interrumpida por un lapso suficiente de tiempo para así permitir la restauración de la presión en el fondo del pozo resultante de la columna tanto de gas como de líquido. Para continuar, en la construcción de la curva también encontramos lo que es el gradiente dinámico o prueba de presión de fondo fluyente. Esta se da con un registro de presión que consiste en introducir un sensor tanto de presión como de temperatura para así hacer mediciones desde la superficie hasta el fondo o del fondo a la superficie del pozo, cuando el pozo está fluyendo. Estos básicamente se realizan cuando se encuentran los pozos produciendo, es decir, cuando están los pozos abiertos a la producción. El flujo multifásico en tubería, de acuerdo a diferentes autores, tiene que ver con la densidad de la mezcla que se obtiene a través de las propiedades del fluido. Además, se considera como un rebalamiento entre las fases. Hay también un factor de fricción que se obtiene de manera empírica y se distingue de los patrones de flujo, en donde se va a trabajar con diversas correlaciones. Anteriormente les mencioné, hay dos tipos de flujo multifásico. Ahora les voy a hablar sobre el flujo multifásico en tuberías horizontales, en donde los factores involucrados en el flujo horizontal son aquellos
esencialmente considerados en el flujo vertical, lo único que se diferencia de la ausencia de los efectos gravitacionales, y en algunos casos, aumenta en importancia el efecto cinético a los factores de alto valores, en que se pueden encontrar por las bajas presiones que se pueden manejar en una ecuación. Para finalizar, nos encontramos con las aplicaciones prácticas en la curva de gradiente. Vamos a partir por el gradiente dinámico o prueba de presión de pozo fluyente. Este se da en el caso de que la producción sea o se realice por bombeo mecánico, y se va a utilizar ecometer, que permite hacer mediciones de presión y estática. En la presión de fondo fluyente, este afecta el tamaño de los reductores, tipo de yacimientos, entre otros, tomando en cuenta a su vez que esta prueba es puntual y se determina con el gradiente dinámico en la presión del pozo. Y para finalizar, en las aplicaciones de las prácticas de la curva de gradiente, encontramos también lo que es el gradiente estático. Básicamente este se aplica en las pruebas de productividad y determinación de las curvas de presiones diferenciales, también en la determinación del potencial de un pozo por medio de las curvas de presión diferencial. A su vez, también se utiliza en la determinación de la presión mínima del flujo requerido, también como en el control y determinación de la migración del petróleo a través de los límites de yacimiento, y también en el control de la eficiencia de los proyectos de restauración de presión, como en el control del flujo lateral de la formación. Y también se utiliza o se aplica básicamente en la determinación del área de drenaje del pozo. Muchas gracias.